Hola, bienvenidos a este podcast llamado Memoria Parlante. ¿Quién les habla? Marix Acuña. Y en este podcast te relataremos historias auténticas, reales, algunas reflexivas con el fin de acompañarte, por supuesto. Recuerda buscarnos en tus plataformas de preferencia. Si no nos encuentras, déjanos el comentario. Y ahora, a disfrutar de este capítulo y compártelo con más Memoria Parlantes. Esta historia se llama La compra de la camioneta Chevrolet 53. Bueno, era aproximadamente los años 56 y vivíamos en Ibagué. Mi mamá tenía como actividad su taller de latonería y plomería, pero ya había, por el mismo trabajo del taller de latonería y plomería, había iniciado su proceso de montar una ferretería, que era complementario al trabajo de taller que tenía y el que describí anteriormente. Como le estaba yendo bien en ese trabajo, entonces ella tenía que, en algunas oportunidades, ir a entregar los pedidos de los clientes que compraban en la ferretería. Cemento, tuberías, hierros, herrajes, toda esa cantidad de cosas que se venden en una ferretería y que son básicas para el desarrollo de la construcción y el remodelamiento de viviendas. Entonces, como se vendía cal por bultos, se vendía cemento por bultos y por arrobas, y se vendía hierro y tuberías. Algunos clientes le pedían a mi mamá pues que les llevara a sus obras o a sus sitios, les llevaran los materiales, que parte de la compra era que les llevara los materiales. Eso hizo que mi mamá inicialmente comprara una camioneta Chevrolet modelo 46 y en ella aprendió a manejar. La tuvo unos añitos y con esa camioneta era que movía su negocio del taller de latonería y plomería y la ferretería. Pero hacia los años 54, 55 aproximadamente, ya mi mamá tenía más consolidado la ferretería, ya no se dedicó tanto al taller de latonería y plomería, sino más bien a la ferretería, aunque seguía haciendo algunos trabajos por encargo de plomería. Algún día, estando en la ferretería, llegaron unos personajes, un señor y una señora, llegaron a hablar con mi mamá en la ferretería y le ofrecieron en venta una camioneta de marca Chevrolet, pero de modelo 53. Era una camioneta de color azul oscuro de platón, pero atrás, como era una camioneta prácticamente de familia y la familia que le ofrecía a mi mamá la camioneta en venta eran de otra religión, no católica, sino adventista o alguna de esas otras religiones, entonces le ofrecieron a mamá la camioneta en venta porque ellos ya no la necesitaban. Esa camionetica tenía varillas y tenía carpita, y atrás, ahí en el platón, tenía de lado a lado un asiento de madera donde podían ir perfectamente bien acomodadas unas 3 personas. A mi mamá le llamó la atención porque, siendo una camioneta como la que ya había tenido, le era muy útil porque era una camioneta de platón que le permitía meter bultos y meter muchas cosas, pero además, como tenía embarillado y carpita, pues el platón iba cubierto, entonces ahí no se asoleaba uno, los materiales, si llovía, que ella tenía que transportar, no se mojaban, no se mojaba el cemento, ni la cal, ni nada de esas cosas. Entonces le atrajo la compra de la camioneta. Ya mi mamá había vendido la anterior, la modelo 46, y pues pensó en comprar una nueva, más nueva, más moderna, y era esa. Hablaron del precio y mi mamá les dijo pues que no, que estaba un poco costosa, que si le rebajaban. Recuerdo que en esa oportunidad, pues estoy hablando de los años 55 aproximadamente. En esa oportunidad, pues el dinero todavía, el peso colombiano tenía valor. Recuerdo que el precio más o menos que le pedían a mi mamá por esa camioneta eran de 5.000 pesos. Es un aproximado
al año 2024, ¿cuánto viene siendo? Haciendo Un cálculo así. un cálculo aproximado, 5.000 pesos vendría siendo hoy en día 20 millones aproximadamente. Estaba en muy buen estado, muy bien conservada, bien pintadita, muy bonita era la camioneta, su carpita y todo, pues muy chévere. Y entonces mi mamá le dijo que rebajaran. Estaban pidiendo 5.000 pesos, pues entonces que le rebajaron. Y las personas dijeron pues que no, que estaba barata y además la daban en ese precio porque era una camioneta de la familia y que ellos estaban necesitando esa plática. Entonces mi mamá les ofreció, primero que todo insistió en que le rebajaran porque mi mamá era una buena negociante, sabía negociar bien. Entonces logró, sin haber ofrecido nada, que las personas le rebajaran la camioneta a 4.000 pesos. 1.000 pesos de rebaja en esa época era una rebaja bien significativa. Casi 2 millones de pesos, un aproximado. Un poco más, como casi 5 millones de pesos. Claro. Entonces le rebajaron a 4.000, pero que de ahí no se podían bajar. Y entonces mi mamá le dijo, bueno, de todas maneras, pues sigue siendo cara, pero quisiera... Ellos insistieron en que mi mamá les ofreciera. Y mi mamá les ofreció 3.000 pesos, que les daba 3.000 pesos por la camioneta. Ellos dijeron que no, muy barato. Y entonces mi mamá dijo, pero a ver, yo necesito saber en qué estado está ese carro. Entonces necesito ir a darle una vuelta, ir a que el mecánico la mire y me dé su concepto. Y la pareja pues conocían a mi mamá, sabían que era una persona de negocios, que tenía su casa, que tenía su ferretería ahí en la casa, su negocio. Y entonces, de mucha honradez y de buenas personas, le dijeron a mi mamá que bueno, que llevara la camioneta para que le diera su concepto, para ver si ella la compraba. La verdad es que mi mamá se fue y los señores, los dueños de la camioneta, porque mamá les dijo, ustedes van conmigo a dar la vuelta, a ensayarla. Entonces dijeron, no, señora María, llévela usted, la ensaya, la hace ver de su mecánico y nos vemos mañana o esta noche vengo y negociamos. Usted me dice si le conviene la camioneta o no. Entonces le dieron las llaves a mi mamá. Yo me quedé en la ferretería y mi mamá, como sabía conducir, se subió en la camioneta y se fue en la camioneta hasta donde un mecánico que había sido el mecánico de confianza que siempre le había arreglado la camioneta anterior. Entonces se fue a donde el mecánico y le dijo que necesitaba que le revisara la camioneta, que la ensayara para ver en qué estado estaba. Entonces el mecánico le dijo, pues mire, la mejor manera de ensayar la camioneta es, yo tengo que ir hasta el municipio de Alvarado a desbarar un camión y tengo que llevar transmisión de un camión, en un F8, es una transmisión grande. Entonces hagamos una cosa. Aprovechemos y vamos hasta Alvarado. Alvarado es un municipio que queda cerca de Ibagué, que queda aproximadamente a 1 hora de camino. La carretera de Ibagué a Alvarado era destapada en esa época. La estaban arreglando. Como la estaban arreglando, Obras Públicas había colocado montones de recebo, volquetadas de recebo a la orilla de la carretera a intervalos de más o menos 5 metros uno de otro, para después hacer que viniera la motoniveladora y regara ese recebo en la carretera, lo emparejara y luego venía la máquina compactadora para hacer que ese recebo quedara un poquito más compacto y de paso se tapaban los huecos que ya había en la carretera, bastantes. Pero ese amontonamiento de balastro estaba a la orilla de la carretera, lo cual hacía que la carretera se estrechara un poco y era una carretera de doble vía. Por esa carretera se iba para Honda, igual de Honda se venía para Ibagué. Entonces, mientras hacían ese arreglo de regar el recebo, el balastro en la carretera y nivelarla y apisonarla, pues la dejaron amontonada ahí a la orilla de la carretera. Eso se los comento por el incidente que más o menos más adelante les voy a narrar. Bueno, volviendo entonces, mi mamá llevó la camioneta donde el mecánico y acordaron entonces que para ensayarla se iban hasta Alvarado y el mecánico aprovechó y dijo, bueno, pues como tengo que llevar esta transmisión de un camión Ford F8 hasta Alvarado, pues llevémosla en la camioneta. Con eso miramos a ver qué tanto empuje, qué tanta fuerza tiene la camioneta, porque una transmisión de esa es bastante
bastante pesada. Y mi mamá dijo que bueno, entonces se fueron para Alvarado, pero como esa transmisión era bien pesada, entonces el mecánico llevó a un muchacho en el taller de él, que era un muchacho como entre unos 18 o 20 años aproximadamente, y el muchacho se fue en la parte de atrás, en la banquita que les comenté anteriormente que tenía la camioneta donde puedan ir personas sentadas, y la transmisión la echaron ahí atrás. Se fueron hasta Alvarado, pero no encontraron a la persona que tenía las llaves donde estaba el camión que tenían que arreglar. Entonces el mecánico pues definitivamente no tenía dónde dejar la transmisión y le propuso a mamá pues que se devolvieran para Ibagué y que pues guardaban ahí la transmisión en el taller hasta cuando el dueño viniera y lo llevara. Que de todas maneras pues lo que se hacía era probar la camioneta con un peso significativo y se regresaron de Alvarado. De Alvarado a Ibagué, ¿cuánto se demoraban en un aproximado? Aproximadamente, dije anteriormente que 1 hora, aproximadamente en esa época que era carretera destapada. Más o menos eran entre las 6 y las 6:30 de la tarde cuando se regresaron de Alvarado para Ibagué. El asunto es que a esa hora ya empieza a oscurecer y entonces los carros tenían que prender la luz y como era una carretera destapada y había harto polvo, harta tierra, entonces pues había que prender la luz para poder ver. Y el mecánico le dijo a mi mamá que tomara el volante, que manejara la camioneta de Alvarado a Ibagué. Él la había llevado de Ibagué a Alvarado y había sentido cómo funcionaba la camioneta. Ahora le pidió a ella que la llevara de Alvarado para Ibagué de regreso para que ella sintiera en qué estado estaba el motor y le exigiera el carro. Lo cierto es que antes de llegar a Ibagué hay un pequeño municipio que ahora es un barrio de Ibagué que se llama El Salado y venía más o menos entre El Salado e Ibagué haciéndole ladito a los arrumes de balastro y de tierra y de arena que iban a arreglar la carretera, pero como era una doble vía iban bajando carros de Ibagué que iban para Alvarado. Mi mamá iba subiendo de Alvarado para Ibagué y en algún momento por la tierra que levantaban los carros y porque ya estaba oscureciendo, ya eran más de las 6:30, estaba oscureciendo y los carros llevaban las luces prendidas, no se veía muy bien el tierrero que había porque era carretera destapada. Lo cierto es que mi mamá en algún momento, según ella relató, se vio encandelillada y lo que hizo fue orillarse un poquito a la derecha y al orillarse no vio que se subió encima de unos montículos de esos de tierra que eran unos montículos más o menos de unos 2 metros de altos y ella se subió y al subirse en ese montículo la camioneta dio vuelta, se volcó y al volcarse la transmisión salió volando y arrancó las varillas, arrancó la carpa y el muchacho que venía sentado destruyó atrás la camioneta. Más o menos. El muchacho salió disparado, cayó a la carretera, de pura chepa la transmisión no le cayó encima y si no lo hubiera aplastado. Sí, lo hubiera aplastado completamente. Bueno, como pudo mi mamá y el mecánico que iban en la cabina se salieron y pues la camioneta ahí volcada, entonces pidieron ayuda para volver a parar la camioneta y volverla a poner sobre la carretera. La camioneta quedó abollada, a pesar de que esos carros de esa época venían con unas latas muy fuertes. La camioneta quedó abollada en los guardabarros delantero y trasero del lado izquierdo, de ese lado quedó todo raspado y todo abollado. O sea que la camioneta dio vueltas. Se volcó de medio lado, con las ruedas para un lado. Se volcó sobre la izquierda y quedó con las ruedas para el lado derecho, pero quedó volcada sobre el lado izquierdo. Entonces, entre otras cosas, porque al salir volando la transmisión pesada del F8 que traían atrás, arrancó la carpa, arrancó el embarillado y la camioneta pues ya quedó como más liviana para poder que con ayuda de otros conductores que venían por la carretera y otras personas y el mecánico y mamá y todos, volvieron a voltear la camioneta para dejarla sobre sus 4 ruedas. El muchacho estaba todo raspado, estaba golpeado, afortunadamente no tenía fracturas, pero estaba raspado, tenía escalabraduras y golpeaduras. Finalmente lograron voltear la camioneta de nuevo y dejarla sobre sus ruedas y entonces el camello ahora, el trabajo difícil era ahora para poder subir la transmisión, coger esa transmisión y subirla y volverla a montar
montar en la camioneta y recoger el embarillado y la carpa y todo eso, y ahí de medio lado meterla en la camioneta. Lo cierto es que con ayuda de otras personas lograron prender el carro de nuevo, la camioneta la volvieron a poner, la encendieron, subieron con ayuda de otros conductores, otras personas subieron la transmisión del camión a la camioneta y el embarillado ahí de medio del agua, ahí recostado de cualquier manera, y se devolvieron para Ibagué. Ya estaban relativamente cerca. A mi mamá no le pasó nada, pues por ahí golpes y magulladuras, pero no tuvo fracturas. Y el mecánico también lo mismo, porque ellos venían en la cabina. Entonces lo único que tuvieron fue magulladuras y por ahí una que otra raspadura nada más. El que más salió golpeado, raspado y escalabrado era el muchacho que venía en la parte de atrás, en el platón de la camioneta. Bueno, yo estaba en la ferretería, ya eran como las 7 de la noche, cuando llegó, primero que todo ellos fueron el mecánico, fueron al taller de él y bajaron la transmisión y la dejaron allá, y mi mamá se vino en la camioneta con el embarillado ahí tirado en el platón, de cualquier manera, y todo doblado, que eso se dobló todo, la carpa se rompió, mejor dicho. Y yo estaba en la ferretería, cuando ella llegó yo la vi que parqueó la camioneta al frente, pero a mí se me hizo raro que no traía la carpa, y vi que traía un poco de varillas y un poco de cosas ahí, y mi mamá se bajó y venía muy nerviosa, venía pálida todavía, del susto de la volcada y todo eso, venía pálida, y yo salí a ver qué fue lo que pasó, le dije a mi mamá, y mamá dijo, no, que un infeliz por allá me encandelilló y me volqué la camioneta. Era muy típico que mi mamá nunca aceptara abiertamente la responsabilidad de sus actos. Entonces le echó la culpa. No aceptó que era que ella se había salido de la carretera a mano derecha para evadir la encandelillada de los otros carros y que no vio los arrumes de tierra, y pues se encaramó encima de los arrumes de tierra y volcó la camioneta. Bueno, porque finalmente la que iba conduciendo era ella, ¿no? Entonces la responsabilidad, pues claro, era ella. Bueno, pero llegó entonces y venía pálida, muy nerviosa, como temblorosa, y me dijo, no, que nos volcamos. Y entró, tomó agua, y estábamos ahí cuando llegaron los dueños de la camioneta, que a ver cómo era lo del negocio. Y entonces mi mamá dijo, no, vea, ese carro está todo raspado, todo sumido. Dijo, pero nosotros se lo entregamos buena para que le den, sí, pero nos tuvimos un accidente y nos volcamos, y vea, ahora yo cómo les voy a comprar ese carro así. Y entonces la señora, la esposa del señor, dijo, pero nosotros no tenemos la culpa de que usted se hubiera volcado, nosotros le entregamos el carro bueno, y pues si usted lo volcó, ahora tiene que comprarla porque nos tiene que... Y entonces mi mamá le dijo, no, yo que voy a comprar ese carro todo despedazado y todo sumido. Entonces le dije a la señora, pues entonces nos tiene que responder. Y entonces finalmente le dijo, bueno, pues a mí me tocaría mandar a arreglar eso, entonces imagínese cuánto me va a costar el arreglo de ese carro y todo eso. Entonces yo no les puedo dar los 3,000 pesos que les había anunciado que les iba a dar. Entonces el señor le dijo, sí, pero nosotros hicimos un negocio, pues no es culpa nuestra que usted haya dañado el carro, usted no tiene que responder por el carro, y si usted lo volcó y lo va a mandar a arreglar, pues eso ya es asunto suyo. Entonces mamá le dijo, no, pero es que comprar ese carro así todo dañado y todo volcado, no. Entonces en el tira y encoge, las personas, y yo estaba ahí presente cuando la negociación, y las personas que le vendían la camioneta a mamá estaban bien preocupadas y estaban más pálidas que mi mamá de pensar en que tenían que recibir ese carro todo volcado con las carpas y todo despedazado. Medio carro. Sí, todo vuelto nada, raspado, sumido, porque hay que hacerle mantenimiento y trabajo de latonería y pintura. Y en esa época un trabajo de latonería y pintura pues era costoso. Además que tocaba mandar reconstruir el embarillado y la carpa de la parte del platón, que eso era otro trabajo. Entonces mi mamá dijo, no, definitivamente yo les doy 2,000 pesos por esa camioneta. Y la señora le dijo, no, nosotros ya hemos quedado que usted nos daba 3,000 pesos. Dijo, sí, pues yo les iba a dar 3,000 pesos, pero no es que ahora me toca meterle plata a ese carro, y eso me cuesta
usted un poco de dinero? Y la señora le dijo, sí, pero es que lo que lo dañó fue usted, entonces usted es la que tiene que responder por eso. Dijo mi mamá, no, si le sirve así bien, y si no, llévense su carro. Y entonces los señores dijeron, ay, señora María, pero ¿cómo nos va a entregar el carro y que nos lo llevemos así si nosotros lo entregamos bueno y sano y confiamos en que usted solamente le iba a dar una vuelta, no que lo iba a volcar ni nada de eso? Y entonces finalmente mi mamá les dijo, bueno, listo, yo les compro el carro, pero 2.000 pesos. Y entonces la gente dijo, no la podemos dar en 2.000 pesos. Y entre tira y encoge y va y viene, finalmente le dejaron el carro a mi mamá en consideración de que tenía que mandarlo a arreglar y tenía que mandarlo latonear y pintar y todo eso. Se lo dejaron en 2.500 pesos. Y mi mamá compró la camioneta Chevrolet modelo 53 a unas personas de una religión diferente por 2.500 pesos. Y luego ir a ver cómo seguía el ayudante del mecánico para llevarlo al médico, a la droguería, porque en esa época, ¿qué médico? Ni el hospital había uno solo en Ibagué, y ahí no había urgencias ni nada de eso. Entonces lo llevaba uno a la droguería, y en las droguerías ahí les hacían los vendajes y les ponían una inyección para el dolor y ya. Como cuando yo me partí la mano el brazo derecho por 4 partes. A mí no me llevaron al hospital ni a nada, ni había EPS, ni servicios médicos, nada. Bueno, entonces esa es la famosa historia de la compra de la camioneta Chevrolet de 1953, que finalmente mi mamá la tuvo que comprar por haberla volcado. Gracias por oír este capítulo. Si deseas reconocer e impulsar este trabajo, puedes hacerlo a nuestro NECI 314-212-7217. Oye, ¿y tú por ser memoria parlante? También puedes enviarnos tus historias, audios de no más de 15 minutos o si gustas un escrito que será narrado por nuestro equipo. Envíalo al correo electrónico memoriaparlante@gmail.com. Los créditos de este capítulo a Murdicio por la ilustración de la portada. Entrevista y edición por Marixa Acuña. Ahora pendientes del siguiente capítulo. Ya estamos trabajando en él.